Hola, qué alegría saludarte. ¿Sabías que Dios puede restaurar tu vida completamente? ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros, en un momento te lo mostraremos. Bienvenidos a este canal de testimonio. Soy Arturo Medina y me da muchísimo gusto saludarte. Yo sé que a lo mejor andas buscando una palabra para tu corazón. Y mi hermanito que me estás escuchando, mi hermana que estás atrás de esa pantallita, si en este momento tú tienes un testimonio aquí en tu corazón, un día que tú estabas necesitando a Jesús, lo buscaste, abriste tu corazón, lloraste, te desahogaste con Él y Él te extendió la mano y te levantó así como está levantando a esta hermana aquí que ves en pantalla. Si un día Dios hizo un milagro contigo, pues es el momento de hablar. ¿Sabes por qué Dios te sanó? ¿Sabes por qué te restauró? Porque Él confiaba de que tú un día ibas a decirles a todos que tiene poder y que Él puede cambiar vidas. Mucha gente está esperando tus palabras, así que no te duermas, no te quedes ahí sentado, sentada, tienes que hablar. Llámanos acá arriba en pantalla, tienes el teléfono, comunícate con nosotros y grabamos tu testimonio. Ya no guardes ese testimonio, el tiempo no espera y las personas necesitan escuchar qué es lo que Dios hizo en tu vida. ¿No estás agradecido? ¿No estás agradecida? O a lo mejor necesitas que Dios vuelva a actuar en tu vida para que hables. No, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Así que te invito a que nos llames, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues si tú quieres saber cómo Dios restaura una vida, te voy a invitar a que escuches el siguiente testimonio, te va a impactar. Bienvenidos, comenzamos. Y cuando empiezo a investigar sobre la Iglesia Católica, eso fue durísimo para mí, porque empiezo a encontrar una iglesia que sí me conectaba desde Jesucristo hasta el día de hoy, que no había un hueco, que no había nada que le faltara. Empiezo a encontrar esos 266 papas y yo decía, ¿esto qué es? Dios mío, no era fácil para mí aceptar que había vivido una vida llena de mentiras, que todo lo que el conocimiento que yo tenía era falso. No era fácil para mí. Yo le decía, Señor, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer? Y empiezo a buscar peros, a buscar incógnitas, a sacar una excusa a la otra. Hasta que un día le dije a Milena, yo quiero hablar con su sacerdote, quiero hablar con el cura aquí. Búsquelo. Y empecé a atacarla con eso. Yo creo que como 2 veces intentamos, pero como que no se dieron las cosas. Un día tuve la oportunidad de hablar con el padre Julio César, que hoy me acompaña, mi párroco. Y que llegué con muchas incógnitas, con muchas preguntas, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque me tropecé con un sacerdote muy sabio, que a todo argumento que yo le levantaba, él sabía darme una respuesta bíblica, una respuesta con historia, con mucha sabiduría, y ahí aclaré muchas dudas. Cuando yo voy aclarando todas esas dudas, yo dentro de mí decía, bueno, listo, pero yo no puedo ser católica, yo no quiero ser católica. Yo pisoteé mucho a los católicos, a la Virgen María. Allá me enseñaron que a través de la imagen de la Virgen María es representación de un demonio, y yo la veía como eso. En ese momento me llevan a mi primera Eucaristía. Creo que fue esa misma noche después de que hablé con el padre. Pero esa primera Eucaristía que me llevaron fue terrible, porque me llevaron a una Eucaristía de exequias, a un funeral, y pues ustedes se imaginan cómo salí yo de ahí. Pues yo fue duro para entrar porque era casi la primera vez que yo entraba a una iglesia. Incluso una vez lo hice, pero fue por cumplirle una promesa a una amiga, que mejor dicho, eso le salió caro a ella. Bueno, era mi segunda vez, pero yo casi para entrar yo me sentía súper extraña, y en ese lugar, en una misa de exequias, o sea, eso de un funeral, o sea, eso para mí era terrible, y yo me sentía rarísima, extraña. Yo decía, no, esto no es para mí. Yo salí de ahí vuelta a nada. Yo decía, no, hoy más que nunca yo digo, yo no puedo ser católica. Mire eso allí, esa gente ahí toda. No, yo decía, ¿esto qué es? Empecé a investigar sobre la Eucaristía, sobre el rosario, y cada vez que yo me metía con un tema de la iglesia, ¡pum!, en la Biblia. Que el Santo Rosario no es bíblico. Venga, el Espíritu Santo me lo mostraba en la Biblia. Y yo trataba de sacar un pero,
Sí, en la palabra de Dios. Dios sabía cómo tratar conmigo. Llegó un momento en que le dije a Milena, listo, yo acepto en estos momentos que la iglesia que Jesucristo fundó es la iglesia católica, pero yo no voy a ser católica. Incluso en momentos quería desertar de ir a vivir la experiencia en Juan 23. Decía, no, ya para qué voy a ir por allá. Llega un momento en que Milena me hace una invitación muy especial y ahora sí me lleva a una hora santa. Ya la cosa cambia totalmente. Y en ese momento que entramos a la iglesia de la Llanerita, ella me coloca en las primeras bancas, ay, de primeritas. Y pues ella me empieza a explicar, me decía, ve, aquí va a salir Jesús, Eucaristía, Él va a estar presente aquí, si tú quieres te puedes arrodillar, si no quieres no lo haga. Ella, por no presionarme, tú le puedes pedir lo que quieras, que Él te lo concede. Yo siempre que ella me decía esas cosas, yo la miraba así como que esa muchacha está loca. Y bueno, hay algo muy importante que el Espíritu Santo me recuerda ahora, y es que quizás yo acepté muchas cosas de parte de ella, y esto lo quiero dar como enseñanza y le doy donde Dios me permite compartir este testimonio. Lo importante que es el testimonio de Dios en nuestras vidas. Porque para mí, yo nunca había conocido un católico con testimonio. Para mí los católicos eran de rumba, de fiesta, de parranda, y el domingo iba a la misa a rezar. Ellos pecaban, rezaban y empataban. Y hasta ahí, para mí ese era el concepto de los católicos. Y yo miraba a Milena, una muchacha bonita, no tomaba, no bailaba, se la pasaba en misa. Todo el mundo decía que el rosario con Milena, que el rosario. Y yo decía, esta muchacha como que va a ser monja. Pero no. Una mujer que simplemente ha querido agradar a Dios en su manera de vivir, en su testimonio, y eso me llamó mucho la atención. El testimonio habla más que 1000 palabras. Y en ese momento que ella me decía eso, yo siempre la miraba ella como bichito raro. Yo decía, Milena con sus cosas. Cuando el padre saca la custodia, que yo en esos momentos no sabía que se llamaba custodia, y yo me quedo mirando eso así en esos momentos, y yo decía, ¿este Jesús presente? Yo no. Y cuando yo veo que todo el mundo se arrodilla y yo quedo la única ahí de pie, y yo no. Yo me arrodillé, pero yo decía, porque qué tal todos arrodillados y yo ahí de pie. Y en esos momentos cuando yo me arrodillo, agacho mi cabeza y yo digo, no, ahora sí estoy peor, con esa gente tan idólatra diciendo que esa cosa es Jesús presente, esa vaina que yo no sé si es de oro, es de plata o qué será. Cuando yo digo esas palabras en esos momentos y estoy ahí con mi cabeza agachada, y yo digo y expreso eso en mi corazón con mucha rabia, porque yo decía, son unos idólatras, ¿cómo van a decir que ese es Jesús? En el templo de la Llanerita hay un Cristo atrás muy lindo, grande, enorme. Y algo que a mí me gustaba siempre era ese momento de la pasión de Cristo. A mí siempre me gustaba ver las películas de la pasión de Cristo, porque en ese momento yo sentía que me enamoraba más de Dios. Y era lo que me daba fuerzas para seguir adelante. En esos momentos cuando yo estoy quizás renegando en mi corazón por ese momento que yo no quería experimentar en Dios, y yo digo, ellos son muchos idólatras y por este motivo yo no voy a ser católica. Yo sentí que muy lentamente mi cabeza fue siendo levantada y yo miré el Santísimo puesto, que en esos momentos sé qué significa en mi vida, y mi mirada se atravesaba con Él y con el Cristo que estaba allá atrás en el altar. Cuando yo miro, ustedes se acuerdan que yo dije que cuando leí la palabra yo sentí una daga que atravesó mi corazón. Yo sentía como que esa misma daga entraba pero profundamente en mí, y en ese momento yo empecé a llorar, y ahí sí no pude secar las lágrimas para que Milena no se diera cuenta que yo no estaba llorando. Yo lloraba y yo sentía que ese dolor con el que yo venía en mi corazón se estaba alejando de mí, y yo lloraba y lloraba y lloraba en esos momentos. Y yo solo decía, Señor, yo no sé por qué estoy llorando, pero lo único que sé es que te siento aquí adentro de mí y que tú estás sanando mi corazón. Yo lloraba como niña chiquita en esos momentos.
Y ahí entendí a través del Espíritu Santo que idolatría es cambiar a Dios. Y que los católicos en ningún momento están cambiando a Dios. Que yo estaba sin Dios en esos momentos era diferente. Pero que Jesús sí está presente en la Eucaristía y yo lo viví. Y porque lo viví, porque lo sentí en esos momentos fue que creí. Y por eso yo invito a ustedes como católicos, igual a todas las personas que nos ven y que quizás en algún momento de su vida van a ver este testimonio. Amen y valoren lo que tienen como católicos, que es a Jesús presente en la Eucaristía. Porque Él realmente está ahí. Él sabía cómo tenía que obrar conmigo y lo hizo. Cuando yo salí de ahí, salí convencida de que la presencia de Dios estaba ahí. Y venía el retiro Juan 23, incluso yo seguía poniéndole peros al obrar que Dios quería en mi corazón. Yo le puse una condición a Milena y le dije: Milena, si usted no está conmigo en el retiro, yo no voy. Usted tiene que estar ahí al lado mío porque a mí no me gusta estar con gente extraña. Y llegó el momento de vivir el retiro de Juan 23. Y por muchas dinámicas del retiro, pues no se los puedo contar porque para saber que es un retiro Juan 23 hay que vivirlo. Pero en un suceso allá adentro, mi pero era que no conocía católicos con testimonio. Y en un suceso que se da en el retiro, miré muchos, pero muchos en ese momento, católicos que yo miraba y que querían agradar a Dios, que querían tener una vida llena de santidad, gente con amor. Y yo en esos momentos decía, bueno, o yo estaba escondida o esa gente dónde estaba metida. Pero yo no había visto tanto católico, ¿dónde estaban? ¿Por qué yo no los había visto? ¿Por qué no daban un grito de batalla, un grito de victoria? ¿Por qué están escondidos? Y en ese momento eso golpeaba mi vida tremendamente. Cuando yo llegué ahí ya iba con un proceso. Incluso en ese retiro sentí la presencia de la Santísima Virgen María. Después con el tiempo me enteré que en la preparación de ese retiro se invocó mucho la presencia de la Santísima Virgen María. Dios todo lo tenía previsto para mí. Hoy me acompañan muchos hermanos de Juan 23, incluso personas que me acompañaron en ese retiro, en ese proceso, que sé que oraron por mí muchísimo. Y después de que salí de ese retiro le dije a Milena, listo. Creo que al Padre también me acerqué y le dije, listo. Yo acepto vivir este proceso de conversión. Quiero hacerlo. Dentro de mí sabía que no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque quizás yo había decidido hacer una vida diferente, una vida lejos de Dios y lejos de la iglesia, pero de pronto en el fondo yo sabía que el día que llegara la escasez, quizás hablando económicamente, yo tenía la posibilidad de regresar allá y tener quizás ese sustento que tenía antes. Cuando yo digo sí a empezar este proceso, no fue fácil. Me empiezan a preparar para tener una buena confesión. Milena tuvo la oportunidad de prepararme y ella en ese proceso me decía cosas así bonitas como las que me decía antes. Vea, cuando uno se confiesa, uno queda como una plumita, uno queda así libre. Y yo decía, sí. Yo decía, esa muchacha siempre con sus cosas, ¿no? Ella me preparó. Llegó ese gran momento en que hoy le digo, pobre padre Julio César, que tuvo que confesarme, pero tenía que confesar casi 23 años de mi vida. Hace 3 años que viví la conversión, casi 23 años de mi vida confesarlo, no eran fácil. Yo creo, padre, me corría que nos demoramos como 2 horitas más o menos en esa confesión. Y pues cuando yo estaba ahí yo no sentía nada, normal. Y pues yo iba con mucho temor a esa confesión porque yo le compartía muchas cosas o me compartían a mí estando en la otra denominación y eso era cuento que salía. Y yo decía, no, ¿qué tal yo ahora contándole al Padre aquí todo eso que yo tengo que contarle? ¿Y qué tal que después lo sepan por allá? O se lo cuente a Milena, o yo qué sé. Lo que yo no conocía era el sigilo que ellos manejan en la confesión. Sin embargo, dije, bueno, vamos, me confesé en ese momento. Y cuando el Padre dice, yo le digo, yo le llamo las palabras mágicas
Para mí fueron unas palabras mágicas en ese momento. Cuando Él me absuelve, porque era Jesucristo y a través de Él, y Él me da la solución de mis pecados, yo dije, mi nena se equivocó. Uno aquí no se va como una plumita, uno se va como levitando. Yo me fui tan tranquila para mi casa. Y por primera vez me sentí perdonada, me sentí descargada, me sentí feliz, porque hay algo que yo vivía con una zozobra todo el tiempo y yo decía todas las noches, mi oración era diciendo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero esa noche, por primera vez le dije, Señor, gracias, gracias por haberme perdonado, porque realmente me sentí llena de ese perdón y de ese amor de Dios. Me preparo para la primera comunión. Ese momento fue muy especial. Yo no sé, yo siempre le pregunto a ustedes, hermanos católicos, ¿qué sienten cuando ustedes comulgan? No sé qué sienten, pero lo que yo siento y sentí en esos momentos es lo más grande, es lo más poderoso, es lo que en este testimonio no he encontrado unas palabras textuales para yo compartirles. Pero incluso en ese momento todo el camino iba llorando, porque era la primera vez que yo iba a comulgar, iba a recibir eso que yo había dicho que era un pedazo de pan que no era Jesucristo, que muchas veces yo decía era un pedazo de pan que se comen ahí ellos. Yo iba a comer ese pedazo de pan y cuando yo comí ese pedacito de pan, yo sentía que mi cuerpo vibraba. Y yo muchas veces solí compartir y consumir lo que llaman la Santa Cena, que quizás se hace, sí, pero no tiene ningún sentido de valor. Y cuando yo recibo a Jesucristo ahí, yo decía, Dios mío, o sea, sentir a Dios dentro de uno, eso no tiene precio, eso no tiene explicación, eso no tiene nada, o sea, eso es lo más grande y lo más sublime que uno puede tener en la vida, tenerlo aquí a él, a uno diciendo, yo soy un pecador, soy una persona que la he pisoteado en esos momentos. Y decía, Dios mío, cuántas veces hablé mal de ti, pero en estos momentos, en tu infinito amor y misericordia, tú vienes a mí, estás dentro de mí, te haces uno conmigo. En el momento de vivir mi confirmación, incluso ya en esos momentos intentaba hacer el rosario, pero el proceso con la Santísima Virgen María ha sido muy lento, pero ella ha sido muy especial conmigo. Incluso una persona, ya estando en ese caminar, me invitó a su casa, tiene una imagen muy bonita de la Virgen, y ella me dice esas palabras, me dice, Tatiana, yo siento que la Virgen María siempre te ha cuidado, siempre ha estado contigo, aunque tú no la conocías, ella siempre iba contigo, y eso es algo que me ha hecho enamorar de ella. Le digo, mamá, gracias, porque tú siempre has estado conmigo, aunque yo no te conocía, aunque yo te pisoteaba, tú estabas ahí conmigo. En el momento de confirmarme, eso fue un alto en el camino, donde yo dije, bueno, aquí se complicó la cosa. Incluso en el segundo retiro de confirmación, el padre me llevó casi a rastas, porque yo me estaba escondiendo, colocando de peros una actividad, creo que algo que íbamos a hacer con Milena. Y él me dijo, no, yo necesito que usted vaya y haga el retiro, después decide si se confirma o no se confirma. Y yo, ay, bueno, padre, me voy con el padre para el retiro. Pero yo pensaba muchísimo y yo decía, porque aquí se acabó todo. Una vez que ponga la mano en el arado, no puedo mirar atrás. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, yo me sentía tan comprometida para vivir la confirmación, porque yo decía, yo aquí doy mi sí, no hay vuelta atrás, voy a ser católica hasta que me muera. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, ¿por qué se van a buscar un Dios milagrero? ¿Por qué van a un lugar que alguien le imponga las manos y que no saben ni qué es lo que le están transfiriendo en ese momento y le diga, sí te dice el Señor, o Él te va a dar el milagro que tú necesitas? O le dicen, entrega las llaves de tu carro, de tu casa, y corren a hacerlo por una promesa de hombre. Y es triste, pero es la realidad. Y ver que hay muchos que dicen ser católicos y no aman, no defienden su iglesia y no la apoyan, porque no dan lo que verdaderamente tienen que darle a su iglesia. Yo decía, Señor, ¿cuántos católicos no saqué de este lugar? Los privé
de esta felicidad que es recibirte a ti. Los privé de vivir una vida realmente santa por dentro. Porque es que yo vivía una vida de apariencia, de falda larga. Yo era santa pero de falda larga, y por dentro ¿qué? Vacía. Y lo importante es llevar una vida que tratemos de agradar a Dios y santifiquemos y cristianicemos nuestra manera de vivir, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro actuar con los demás. En ese momento estaba muy nerviosa. Y yo decía, Señor, yo no sé si yo me quiera confirmar. Pero lo hice. Confirmé y seguí en ese proceso. Y no fue fácil. No fue fácil porque mi vida dio un rumbo después de la confirmación muy doloroso. Lamentablemente mi abuela se enteró de esta conversión no por mí, sino por terceros. A mí me dolió muchísimo, porque para ella fue duro aceptarlo. Incluso duramos un tiempo que no nos hablábamos por esta misma situación. Ella lo sigue asimilando. Yo cerré un ciclo en mi vida que ya les voy a contar más adelante. Pero en este proceso de que ya yo decidí dejarlo todo, yo no sabía hacer nada sino predicar. Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Para mí fue complicado, se los confieso. Ir a la Eucaristía, soportar la Eucaristía. Yo le decía, Milena, y aquí nada más habla el Padre. O sea, qué pereza estar aquí, no solo el Padre hable y hable, y porque los demás no dicen nada. Me decía, Tatiana. Ella después de la Eucaristía me explicaba y todo. Pero para mí fue muy difícil bajar ese ego, ¿sí? De predicadora, de que yo era el centro de atracción, y asimilar que el sacerdote era la imagen de Jesucristo, que él era la autoridad. Para mí fue difícil asimilarlo a él como mi autoridad, como mi pastor, como mi guía. Pero en todo eso me fue ayudando el Señor. En todo eso. Al principio tenía que hacer el rosario con papeles y todo escrito, explicado allí, porque no lo sabía hacer. Yo creo que mamita María tendrá esas rositas, las primeras que le di guardadas, pero ya ahora sí se las doy con todo mi amor y con todo mi corazón. Y sé que son rosas hermosas para ella. Y así en este proceso perdí muchas amistades. Me atacaron muchísimo. Me empezaban a escribir, tuve que cambiar de redes sociales, incluso en mis redes sociales tengo otro nombre porque el ataque fue terrible. Me decían que yo me iba a ir para el infierno, que estaba con los de la iglesia, los de la Gran Ramera, que se iban para el infierno, que ya me había convertido en un idólatra, que me llamaban, me decían, Tatiana, pero si usted me sacó a mí de allá, usted me formó, usted me hizo un predicador, y entonces, ¿usted qué le pasa? Usted sabe lo que yo le decía. Bueno, venga, si yo lo saqué de acá, yo le puedo decir algo, vuelva a su casa, hermano, ¿sí? Vuelva a su casa porque usted está en el lugar equivocado, vuelva. Haga lo que estaba haciendo algo. Yo trabajé 2 años aquí en Villavicencio, en un barrio que se llama El Vizcaya, en una iglesia allí como pastora juvenil. Incluso aquí, diario, a veces por semana me encuentro gente que me saluda y me dicen, se quedan así cuando me ven una camándula o un Cristo. Dice, pero ¿usted qué le pasó? Y les cuento mi historia. Incluso los amigos de aquí dejaron de hablarme. Yo me reunía con ellos de vez en cuando, pero dijeron, no, es que no nos podemos reunir con usted. Para mí eso era doloroso porque yo los quería. Personas en Barranquilla que amaba me dijeron, no, yo no puedo seguir hablando con usted, lo perdí todo. Casi me quedo sin herencia. Y yo solo le decía a Dios, Dios mío, si todo esto lo tengo que pasar y vivir por tenerte a ti, usted responderá por mí. Pero vale la pena, Señor, vale la pena. Y hay muchas cosas que Dios me ha quitado, pero me las ha dado el doble, el triple. Y algo que me ha mantenido en pie, porque no ha sido fácil. Es un proceso que solo Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo y la Santísima Virgen María y las personas que Dios ha colocado a mi alrededor han vivido momentos duros y tenaces conmigo. Pero hay algo que me ha sostenido. Jesús Eucaristía. Él es el que me ha sostenido. El Santo Rosario
Él es el que me ha sostenido. No es fácil quizás rezar el Santo Rosario diario, pero me esfuerzo por hacerlo. Y trato de hacerlo diariamente porque eso es lo que me sostiene. A mí muchas veces me dieron ganas de mirar atrás y salir corriendo y decía, yo me voy a morir de hambre. Porque ¿qué hago si yo no sé sino predicar? Pero hoy en día Dios me ha regalado un empleo fabuloso, donde trabajo con niños, donde les puedo dar mi amor, donde que me queda tiempo para servirle a Él, para seguir haciendo lo que Él me llamó, que fue esto. Predicar, hablar de Él, pero ahora sí hablarlo completo y con verdad. Hoy puedo decir que ese vacío que yo llevaba dentro de mis padres, ¿saben quién lo llenó? Jesucristo. La Santísima Virgen María, esa mamá que yo anhelaba que estuviera ahí, ha estado conmigo. Hoy en día puedo decir que tengo una mejor relación con mis padres. Pero ¿saben por qué? Porque primero permití que fuera la Santísima Virgen María la que llenara este vacío. Permití que fuera Dios el que llenara este vacío. Y hoy mi deleite está aquí, en la única iglesia que Jesucristo fundó, la Santa Iglesia Católica, que es la única que Jesucristo fundó, la única que conecta con Cristo, la única que tiene sus características. Y por eso yo los invito, nunca se vayan de su iglesia, nunca se vayan de casa. Y hay algo muy importante para que conozcan el poder que tiene la Santa Iglesia Católica. Mis papás me dieron un regalo muy hermoso y se los dije a ustedes al principio. Me regalaron el sacramento del bautismo. Y yo hoy digo, Señor, ese hilito, ese sacramento que me quitó ese pecado original del bautismo, Señor, fue el que me trajo de vuelta a casa. Eso era lo que me ataba a mi casa, eso era lo que me ataba a ti, Señor. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque ellos tuvieron la voluntad de bautizarme, de darme ese regalo tan hermoso, que hoy lo valoro. Y hoy, para la gloria, la honra y la misericordia del Señor, estoy aquí. No quería ser católica, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy sirviéndole a Dios en su iglesia. Y qué bonito es llevar una vida verdadera, sin apariencias, con luchas, sí, pero sin apariencias. Hoy la Tatiana que ven aquí es la Tatiana que quiero ser sin que me lo impongan. Es la Tatiana que el Señor ha hecho de mí. Y por eso hoy cuento esto como un acto de reparación. Siempre le ofrezco mi testimonio a Dios como un acto de reparación y le digo, Señor, perdóname por todo el daño que le hice a tu iglesia.